Bueno, Raquel, ¿estamos de vuelta? ¿Estamos de vuelta? Estamos de vuelta. Con ¿Esto qué es? recomendaciones. Esto es Claro. un libro que te quiero recomendar. Ya, es que me pones Antes así de, de dar- uy, qué de caras hay Y ahí, además, ¿no? que de caras poco agradables para ti. Bastante. En la piel del asesino, pues ya me lo Entre estás otras cosas, diciendo porque son todo. asesinos. Ya. Se titula el libro, ¿no? En la piel del asesino, 30 confesiones imaginarias de criminales muy reales. Este es un libro que hemos publicado nosotros, ha publicado Editorial Círculo Rojo, una serie de investigaciones de una especialista en crímenes, que es Elena Merino, que además tiene un programa de radio muy exitoso, se llama Elena en el País de los Horrores. Ay, fenomenal. Sí, deberías escucharlo, está muy bien. Todos los días. Sí, y así conoces, una parte que no te gusta mucho, como hemos dicho, que es el mundo del crimen, pero es curioso porque Elena, tanto en el libro como en su programa, intenta meterse en la mente del asesino. Y bueno, pues te vas dando cuenta que a veces pues son personas aparentemente normales, con algún desequilibrio, como es lógico, pero que muchas veces no sabes si hemos visto en la tele cuando hay algún suceso, un suceso terrible, como puede ser un asesinato, y dice, no, pues si era buen vecino. Todos Sí, siempre dicen. yo le pedía sal y me... Sí, eran muy amables. Pues este libro hace un recorrido por 30 de los asesinos en serie más famosos de la historia. Casi todos son de fuera de España, pero hay algunos españoles. ¿Sí? Como por ejemplo Manuel Blanco Romasanta, que fue el primer hombre lobo, decían que era el primer hombre lobo español. De ese hablaremos un día. Un día recuérdamelo y hablamos de Manuel Blanco Romasanta. Te lo recordaré. Y de un personaje que a mí me gusta mucho, me gusta entre comillas. ¿El hombre saco? No. No. La vampira de Barcelona. Guau. Enriqueta Martí. La vampira de Barcelona. De hecho, a mucha gente que no conozca estos temas les sonará porque es una serie muy famosa en el Ministerio del Tiempo. Dedicaron un capítulo entero a la Enriqueta vampira. Martí. ¿Y qué hacía la vampira? Porque si era vampira, mordía Bueno, cuellos. Hacía cosas que no te gustaban mucho. Y además con niños. Así que hasta aquí ya Hemos llegado. Ya está. Te cambia la cara. Bueno, pero aún así te recomiendo que leas En la Sí. piel del asesino porque, bueno, además es un libro ilustrado. Mira, qué bonito. Ah, qué bonito. Sí, sí. Sí, sí. Todo va ilustrado. Muy Y- bonito. Y Elena lo que hace además es intentar hacer ficción y expresarnos lo que según ella pudo sentir o pudo pensar el asesino para llevar a cabo cada uno de los asesinatos. Ujú. Nos ponemos desde el punto de vista del asesino, Sí. ¿no? O intentamos... Sí. Intentamos entender dentro de lo poco que se puede entender que este tipo de actos. Muy bien. Muy interesante, que lo sepas, Raquel. Sé que no te lo vas a leer, pero muy interesante. No, no me voy a leer, pero sí, me ha parecido un punto de vista diferente y me has dejado con la incógnita de la vampira esa era, ¿no? Sí, la vampira. La vampira. La vampira de Barcelona, Enriqueta Martí. Yo te iba a enfadar y te iba a decir, ay, vampirina, pero claro, tú no conoces a vampirina. No. Es ¿esa mejor quién que no es? la conozcas. ¿Quién es vampirina? Vampirina son los dibujos animados que están muy de moda ahora. Y vampirina. Con la patrulla canina. Claro. Bueno, recomiéndame algo, anda, que me va a enfadar. Oye, no te voy a enfadar, que te traigo una recomendación, te lo he dicho al comienzo del programa, ¿eh? Una recomendación que te va a gustar. Voy así a enseñar la No, portada. sí, ni siquiera lo he visto. Anda, Frankenstein, qué bien. Raquel. Frankenstein. Te tengo que aplaudir, qué bien, qué bien. Bueno, además de ser literatura universal, claramente lo hago primero porque me lo ha dicho mi amiga Alicia. Ah, bueno, y eso es pero dice sagrado. Alicia, Si Alicia cuidado. me dice recomienda un libro, yo lo recomiendo. Porque se cumplen 200 años, ¿eh? De la creación de Frankenstein. ¿Quién lo va a decir? 200 años. Un personaje que forma parte de la vida de todos. ¿Quién no conoce a Frankenstein? Pequeños, mayores, todos conocemos a este monstruo, podemos Sí. decir, con corazón. Sí, exacto. No ves, yo siempre te traigo cosas que al final tienen bueno. ¿Y por qué te lo traigo? Porque además de que se cumplen 200 años de su existencia, porque me ha parecido muy curiosa la historia de cómo nace esta historia, nace este libro. No la conocía, me la ha contado Alicia. Sorpréndeme. Pues ya verás, esto fue hace 200 años. La autora, Mary Shelley, junto con un grupo de literatos, de gente relacionada sobre todo con la poesía, se juntaron a pasar el verano, un verano, y casualmente Capileira. fue en Capileira, no fue en Capileira, creo que fue entre Suiza e Italia, Ah, por vale, ahí. vale. Fue uno de los veranos más fríos que se han vivido en la historia. Total, que no podían salir de casa porque hacía un frío Claro. que pelaba. Si hubieran venido a Cabo de Gata. A Cabo de Gata. Bueno, a lo mejor también hizo fresquito en Cabo de Gata, no lo sabemos. sabe? Bueno, el hecho es que se juntó ahí un grupo de literatos y decidieron que para pasar la noche, además de tomarse, pues a lo mejor algún refresco, cosas un poquito más fuertes, vinillo. o vinitos o lo que sea, se inventaran alguna cosa, algún juego. Y decidieron que el juego era a ver quién creaba la historia de terror
mayor, más impactante, y ahí nace en la cabeza de la autora Frankenstein, que desarrollará 2 años después. Estoy pensando, ¿Qué te parece? Raquel, me sale la sonrisilla porque me imagino... Sí, porque estás pensando en lo peor. No, lo me sé. imagino ahora que normalmente toda la gente que nos esté viendo, los jóvenes, Sí. cuando van a una casa rural, se van por ahí y dicen, vamos a jugar, y lo que piensan es en crear historias para luego Ahora escribir. no. Pero tú piensas que te quedas en una casa de campo. Sí, Hace mucho frío, sin luz, sin tele, sin internet. Vaya. Oye, pues a lo mejor Sin sí, WhatsApp. sin WhatsApp, sin nada. A lo mejor sí se les ocurre a nuestros jóvenes crear historias de terror. ¿Podía alguno hacer un experimento con eso? En el sentido, vamos a probar a estar un fin de semana sin ningún entretenimiento Claro, en la material. casa rural perdido. A ver qué sale, a lo mejor y a lo muchos mejor sale el descubrí- próximo Frankenstein Mm. y dentro de 200 años están hablando de él. ¿Por qué no? En Necesitamos definiti- desconectar En un poquillo. definitiva, Raquel, y animar a la gente a que escriba, a que saque lo que lleva dentro. Ey, animar a la gente que escriba, que es muy importante, que cuente con nosotros, con Círculo Rojo, y animar a la gente a que lea, porque tan importante es escribir como leer, hay que leer. Sí. Muy importante, para saber Y no me explicar, regañes, hablar, todo. que- Yo no no me estoy regañes que diciendo yo leo, ¿eh? a la gente, tú Te lees. prometo que leo. Y yo también. Pues un libro que hay Y que hago leer, leer. un libro Sí. que hay que leer es el de nuestro siguiente invitado, Sí. el invitado de Almería como protagonista, que es Juan Francisco Sánchez, que lo tenemos aquí al lado, pero antes quiero decir, quiero enseñar el libro. Alguien ronda la playa de los muertos. Hoy estamos muy de costa. Sí, qué bien. Hemos hablado de Cabo de Gata, ahora la playa de los muertos. Muy de asesinato, Bueno, también. muy de suspense. Qué bien, no te queda nada, Raquel, no te queda No, nada. ya. Bueno, vamos a saludarle, ¿verdad? Vamos. Muy buenas noches, Juan Francisco. Muy buenas noches. ¿Quién ronda la playa de los muertos? Ahí está la intriga, ahí está el tema. Y muy al hilo de lo que estabais hablando, pues todo va de asesinos. O sea, Vaya programa que tenemos hoy. Sí, pero es original que en tu libro, muchas veces cuando cogemos un libro de suspense, un thriller, de asesinato, siempre hay como multitud de personas que parecen ser los culpables. Pero tú lo haces bastante diferente en este lo he libro. hecho bastante distinto. En este libro todo se centra al final en 3 personajes y uno de ellos es malo y el otro es mucho peor. O sea que todos son malos, ¿no? Directamente. No hay buenos en tu libro. Pocos. Hemos ido directamente al final, pero alguien ronda la playa de los muertos. ¿Qué es? ¿Qué cuenta? ¿Qué pasa? Pues todo comienza con una muerte accidental y la madre de esta persona que muere en ese accidente supuesto no cree la versión original, la versión oficial que le dan, y comienza a buscar quién pueda llegar a la verdad, y todo esto va destapando políticos corruptos, asesinos a sueldo, crímenes, y al final se va buscando la venganza en un paraje idílico como es nuestra playa de los muertos, en nuestra zona. O sea, todo está ambientado allí. El final del libro, que es cuando se desentraña la trama. ¿Y te has basado, has intentado recrear cómo es esa zona en la actualidad o le has metido algún elemento de ficción? La zona está fielmente reflejada en el libro, de hecho muchos de los que la han leído la reconocen perfectamente, y solamente me he inventado la cortijada de la Media Naranja, que es donde sucede todo, que toma el nombre de la cala de la Media Naranja, que doy a entender que está mucho más cerca de la playa de los muertos de lo que está, pero el resto es todo real, o sea, todo lo que se describe en el libro, luego eres capaz de reconocerlo. ¿Cómo surge la idea de escribirla? Pues voy a escribir una novela, porque creo que es tu primer trabajo, ¿no? Es mi primer trabajo, yo soy un lector salvaje, Muy bien, como debe como ser, tiene que ser. y escribo, pero nunca me atreví a dar el paso, y mi familia, quien lo leyó, esta historia dijo, está muy buena, Juan, preséntala, y me atreví a presentarla a una editorial de confianza, a Círculo Rojo. Me disteis el último empujón que yo necesitaba, que era la confianza para hacerlo público, y de momento quien lo está leyendo le está gustando mucho. Y creo que incluso allí en Carbonera está causando sensación, ¿verdad? Ciertamente sí, porque Hiciste una presentación multitudinaria, si no me han informado mal. conseguimos una presentación importante, sobre todo creo que fue la mayor presentación de libros que se consiguió allí en Carbonera, conseguimos mucho más de 100 personas en la presentación. Muy bien. Y gustó, quien lo está leyendo le está gustando y le gusta la intriga, porque al final termino sorprendiendo, creo que a todos. Eso te dará confianza, ¿verdad? Estamos ya con el segundo, que pronto lo tendréis en vuestras manos si no pasa nada. ¿También de asesinatos o no se puede saber? Sí. 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 ¿Te ha gustado este
Sí, no es la continuación de este, pero sí va de asesinatos también. Has dicho antes que eres un lector empedernido. Mucho. ¿Te gusta esta línea de lectura o lees de todo? Leo de todo. Leo de todo, lo que quieras, pero la novela negra me llama la atención. Me desubica, me desconecta mucho más fácil que otro tipo de novela. Antes has dicho una cosa que también me ha llamado la atención, y es que cuando terminas de escribir algo, se lo das a tu familia, ¿no? Sí. Son los lectores cero, por decirlo así. Es que la persona más crítica que conozco con todo el mundo, y sobre todo conmigo, es mi hermana, y si ella me dice, esto está bien, me fío de ella. ¿Y hay veces que te ha dicho que no está bien, o todo te dice que está bien? No, crítica me pone verte cuando me tiene que poner sin ningún problema. O sea que cuando me dijo, Juan, esto está muy bien, debería intentar presentarlo en algún sitio, me animó. Porque digo, si ella, que es la persona más crítica que conozco, repito, me lo dice, me tiro. Esto está muy bien, significa que ya le habías pasado más cosas, que llevas escribiendo toda la vida. Has dicho que eras un lector, un buen lector, pero a la vez también llevas escribiendo toda la vida. Sí. Llevo escribiendo mucho tiempo, lo que ocurre es que siempre han sido relatos cortos y en este me aventuré porque la historia me lo pedía. O sea, conforme iba avanzando me lo iba pidiendo la historia y llegué a completar este libro y prácticamente como ella lo leyó, lo leísteis vosotros y es como está publicado. Y no es difícil buscar un malo malísimo, porque ya hay tantos libros, ahora que las nuevas tecnologías crean la televisión, series, películas, ¿no es difícil para el escritor el intentar darle una vuelta al libro para enganchar al lector en cuanto a hasta el último momento no vas a saber quién es el malo malísimo? Digo malo malísimo porque, como has comentado antes, en tu libro a todos mí me cuesta son más malos. trabajo los buenos que los malos. ¿Sí? Veo más ejemplos de maldad que de bondad, por desgracia, y no, aquí ha sido rizar el rizo y buscar, cuando las cosas se pueden complicar, complicarlas Se van a aún más. complicar. Claro. A mí me gusta mucho a los entrevistados ahondar un poco también en todo tipo de facetas. Y he descubierto fuera, hablando contigo, que tienes un blog donde vas poniendo anécdotas y creo que también tiene su éxito. Sus seguidores. Está teniendo su éxito. ¿Y qué cuenta en ese blog? Fundamentalmente y hasta ahora, anécdotas mías, o sea, son anécdotas en primera persona, desde la que va cuando conocí de lejos a la reina, desde cuando me perdí en Alemania sin saber nada del idioma, sin poder comunicarme, mil cosas, anécdotas, muchas de ellas sucedía aquí en Almería, casi todas. ¿Viste a la reina de lejos, has dicho? Sí. Pues yo me quedo más con lo de Léelo Alemania. léelo en el blog. Y el rey también, y el rey emérito, Juan Carlos también. Dinos la dirección del blog. Para que jfsanchez.blog, fácil. Ah, muy bien. Y también llevas tiempo escribiéndolo. Llevo ya tiempo escribiéndolo y afortunadamente voy publicando prácticamente todos los lunes, es una tarea que me he impuesto. Sí, y porque cuando como falles te regañan. No, claro, es que cuando llega un martes que por trabajo estoy fuera o viajando o lo que sea y no he publicado, me mandan un WhatsApp, oye Juan, hoy no pones nada, y entonces alguien lo lee, a alguien le gusta y me gustan los comentarios. Lo que ocurre es que la mayoría de los comentarios me lo hacen directamente a mí y sin problema, porque soy, creo, bastante directo, bastante accesible y en ese sentido sí. Hace unas semanas uno de nuestros invitados, otro de nuestros escritores, nos comentaba que él, debido a la vida que tenemos todos, nuestro día a día, pues, tu trabajo, tu familia, el hecho de escribir conlleva un tiempo y que en su caso, a mí es que eso se me quedó clavado porque para mí sería increíble. Se levantaba a las 4 de la mañana, él se había puesto levantarse a las 4 de la mañana todos los días y de 4 a 7 era su momento de escribir y que para él no suponía ningún tipo de esfuerzo justo por eso, porque era lo que él quería escribir. ¿Dónde encuentras tú el tiempo? Porque también trabajas, también tendrás una vida familiar. Los niños tienen una agenda que a los padres nos Madre ocupa mía. prácticamente todo, que todo. voy a contar. Pues por desgracia el tiempo que utilizo para escribir mayormente es el tiempo que antes dedicaba a la lectura. Claro. Lo que ocurre es que cuando leo me evado, cuando escribo no solamente me evado, sino me enriquezco y voy mejorando quizás. Me gusta más escribir que leer incluso. Y mira que leer era una pasión y es una pasión, pero escribir me encanta. Supongo que, al igual que hay gente que te comenta en el blog, habrá gente que no sean de tu familia ni cercana, que te han dado sus opiniones del libro. ¿Y con qué te quedas de todo eso? Me quedo con la sorpresa. El conseguir, además me lo dicen ellos, que solo hay 3
personajes protagonistas al final. Y que, por eso siempre digo, nunca contéis el final. Claro. No, eso no se puede hacer. Y que al final consiga engañar no, guiar Sí. al lector a que no acierte con quién es el malo malísimo, pues eso es lo que más me ha gustado. Y luego también que muchas personas me dicen todo lo que hay en el libro es demasiado fácil que sea posible, es demasiado real. No hay nada tan complicado que sea difícil que pueda pasar. Eso sí que da Desde miedo. el político corrupto hasta cualquiera de lo que pongamos en el libro. Rafael, pues yo creo que nuestro público se ha quedado con ganas de acudir a Librería Picasso a comprar Alguien ronda la playa de los De muertos. Juan Francisco Sánchez. Este te lo tienes que leer, Raquel. Sí, Aunque pues sea la asesinatos, verdad, te lo tienes que leer. sí, porque es personas pues, de nuestro trabajo me lo han recomendado, ¿eh? Así que tengo que decirlo como uno de los Tienes que buenos. hacerlo, tienes que hacerlo. Enhorabuena, Juan Francisco, Muchas gracias. y muchas gracias por Muchas visitarnos. gracias por invitarme. Mucha suerte. Buenas noches. Buenas noches. Raquel, a nosotros nos toca hablar de de- misterios, ¿verdad? A ver qué me traes esta semana. ¿Me dejas dar paso a la Almería misteriosa? Vamos. ¿Qué remedio te queda, no? Almería misteriosa. Pues yo te quiero hablar, Raquel, ¿De qué? de un tren. No te Un rías. tren. Hay algo serio del tren. Creo Bueno. que es lo que yo sé, ¿no? Hoy no creo que te desagrade demasiado la historia. No, porque ya la Hay 11 conozco. muertos. Hay una comitiva de espectros que se aparecen por la zona de la estación de Fiñana, que es el lugar del que vamos a hablar, la estación de tren de Fiñana, del pueblo de Fiñana, de aquí de Almería, Sí. de un accidente de tren que hubo la noche del 25 al 26 de diciembre También vaya sí, noche. de 1943, hubo un choque de trenes. Un tren que llevaba mercancías chocó a 150 kilómetros por hora con un tren que estaba estacionado en Fiñana, que era mixto, llevaba pasajeros y carga. Por suerte, los pasajeros 2 minutos antes de la colisión se habían bajado, pero aún así el impacto fue tan tremendo que murieron 11 personas. Y cuentan los lugareños, la gente de Fiñana, que desde entonces, por la zona de la estación, algunos testigos han visto a una especie de comitiva de personas vestidas de negro. De vez en cuando. Sí, de vez en cuando. Por suerte no es todos los días, aunque me gustaría que fuera todos los días para arrancar más testimonios para el libro. Claro está. Pues hay quien lo define como una especie de santa compañía, hay quien lo relaciona con la ánima bendita, y por eso pues me desplacé a Fiñana y estuve investigando con la gente del pueblo, que normalmente para el tipo de libro que yo hago, que son investigaciones, pues la fuente principal es ir a los pueblos a hablar con la gente mayor. Es una pena muchas veces porque he llegado en ocasión a algún pueblo detrás de una historia y me han dicho, pues la persona que la sabía Ya. se murió hace 8 meses y la historia se pierde. Por eso es tan importante contarla y escribirla. Bueno, el caso es que me presenté en Fiñana y lo que allí me encontré fue muchos testimonios de gente que había visto cosas raras cerca de la estación. Así que recurrí a un buen amigo nuestro de Círculo Rojo y del programa, como es Eusebio Rodríguez Padilla, que él, entre otras cosas, pues es un experto en accidentes ferroviarios de Almería. Ah, sí, eso no lo sabía yo, no lo ¿en sabía. serio? ¿No ves? Cada día No me lo sabía. sorprende. Yo lo quiero convencer para que haga un libro sobre Sí, eso. sí, pues estaría... Bueno, pues él se conoce al dedillo a todos los accidentes ferroviarios que ha habido en Almería. Pero tampoco habrá habido muchos, ¿no? Hay unos cuantos, ¿eh? ¿Sí? Sí, hay unos cuantos. Sobre todo de Vaya. un tiempo atrás. Ujú. Y pues recurrí a él. La verdad es que él me puso sobre la pista de muchas de los datos de esta historia. Él trabaja en el Archivo Militar de Almería y conseguimos rescatar ese expediente del accidente. De Fiñana. Sí. Y en el expediente ya se notaba alguna cosilla rara. En primer lugar, que el accidente fue debido a un error humano. Es decir, imagínate, había 4 vagones con 4 frenos cada vagón y 4 personas que deberían accionar esos frenos. Pues, en primer lugar, un freno no funcionaba. Y en segundo lugar, 3 de esas 4 personas no estaban colocados para frenar. No estaban en su puesto. Sino que al parecer, y eso se lee en el expediente, habían estado bebiendo un poquito. Porque era Nochebuena. Sí. Y estaban todos en un vagón, hablando. Eso hace que cuando intentan frenar el tren no frene y
venga, marcha atrás, porque fue marcha atrás. Ah, el justo tren cuando echó llega, marcha claro, atrás. justo cuando llega a una subida que va a Güeneja, el tren se queda sin freno y va marcha atrás. Marcha atrás, alcanza la velocidad de 150 km por hora y choca contra el que estaba allí. Hay 11 muertos, los vagones se esparcen por toda aquella zona y casualmente había un temporal de lluvia y de nieve y era prácticamente inaccesible. Mira, ahí podemos ver una foto de cómo quedaron dos de los vagones. Es una foto que estaba dentro del expediente que te he mencionado. Pues, como te digo, había tal temporal, había salido la Rambla y no se podía acceder allí. Solo se podía acceder únicamente por las vías del tren. ¿Qué ocurre? Que los muertos, los cadáveres, estuvieron allí desde el día de ese accidente hasta el día 30. Mira, El 28 en algunos de los casos y el 30 en otros. Ese es el único recorte que hay en toda la prensa sobre este accidente. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué no se hizo eco la prensa? Pues por dos motivos principales. Primero, por esa época, estamos hablando del año 43, no gustaba mucho que se hablara de desgracias y de tal, y era un hecho que el sistema ferroviario español estaba bastante anticuado, y por eso quizá no salió tanto. Y por una cosa... Que nos sacó la crónica. Sí, que nos dimos cuenta en el accidente. Bueno, ahí me ves hablando con algunos de los testigos. Ahora te contaré de ellos. Pues el otro motivo por el que no salió en la prensa es porque es posible que ese tren llevara extraperlo, llevara contrabando. Porque, y esto es gracias a Eusebio, lo sabemos, en todos los accidentes ferroviarios de la provincia de Almería, en todos se detalla en el expediente la mercancía, la carga que llevaban. Y en este no. Y sabemos por las personas, por ejemplo, ese hombre y esa mujer que has visto ahí, ellos fueron testigos del accidente, vivían al lado en aquella época. Y cuando se produjo el choque, se acercaron a socorrer a las víctimas. Y este hombre, por ejemplo, recuerda que había arenques. Entonces, ¿qué sentido tiene que no se detallara eso? Seguramente es porque habría algo más o porque sería contrabando. De hecho, hubo un accidente un año después en Jergal, un accidente también muy similar a este, donde eso ya es que no hubo más remedio que contarlo porque estaba muy claro que había contrabando y así lo reflejó la prensa. Pues por todo eso había como un halo de oscuridad sobre este accidente, no se sabía prácticamente nada y se juntaba con lo de las supuestas apariciones. Así que, con nuestros compañeros y amigos del programa Cuarto Milenio, decidimos ir a hacer un reportaje a Fiñana. Sí, y ahí, Raquel, te debo confesar que me quedé absolutamente sorprendido. Porque vino con el programa un sensitivo que se llama Aldo Linares. Y yo, aunque escriba de este tipo de cosas y me gusten y me encante contarlas y difundirlas, yo no creo mucho en que haya personas con capacidad para supuestamente ver más allá. Entonces yo tenía cierto recelo, todo hay que decirlo y se lo he dicho a él, que tenía cierto recelo de su presencia aquí. Yo pensaba que, a ver si este hombre va a venir informado, va a hacer unas cuantas llamadas días antes y claro, luego pues... Pero no sabía nada, él no sabía nada. No sabía nada. Es sorprendente porque cuando llega allí, el procedimiento en este tipo de investigaciones es que al sensitivo no se le cuenta nada, no sabe ni a dónde va. De hecho, cuando a mí me pasó lo que había transcrito de lo que le venía, ponía Tifaña en vez de Fiñana. O sea, no sabía exactamente ni el pueblo donde estaba. Y él, cuando llega allí con el coche y llegan los compañeros de Cuarto Milenio, llegan a la estación, en cuanto llega allí, sin él saber nada, lo primero que dice es: qué lástima, qué lástima. Él decía que, bueno, eso está en el reportaje, lo podéis ver. Él decía que veía una mujer que estaba arrodillada, como rezando y diciendo que qué lástima, que qué pena. Entonces, él mismo hablando durante esos minutos en el que él entra en una especie de éxtasis en el que contacta con el otro plano, él decía, aquí no ha habido no es un suicidio, pero en ningún momento habla del accidente. Y eso le da más valor todavía al reportaje, porque da ciertos detalles que no sabía yo, no sabía Eusebio, no venían en el expediente, por cerrar todas las vías de posible fraude. Y que él las da en ese momento, y cuando a mí por la mañana me las cuentan, yo no le encontraba sentido. Digo, estas cosas no tienen ningún sentido. Menciona, por ejemplo, a los Carmona, dice, hasta los Carmona lo saben. Dijo que había un señor haciendo así, con una luz roja, muy, muy rápido. Dijo que
que estaba esta señora arrodillada allí, decía que había gente sacando cajas muy rápido. Ah, puede ser también lo que... Puede ser lo del contrabando, porque lo más lógico es que la prioridad fuera sacar los cadáveres. Claro, y la Pero se ve que persona- había gente sacando rápidamente cajas que estaban tapadas. Y todo esto, investigando en el pueblo al día siguiente, hablando con las personas de allí, nos dimos cuenta que algunos detalles coincidían. Resulta que había unos carmonas que estaban allí, que trabajaban en esa época en la estación ferroviaria y que curiosamente ese día no trabajaron. Quizá eso de hasta los carmonas lo saben es porque alguien los pudo avisar. O a lo mejor porque esta gente, te hablo de los que supuestamente sienten contacto con otras realidades, tampoco sabes si lo que ven es de ese momento en concreto. Pueden mezclarse muchas cosas. De hecho, Aldo Linares vio a un señor trajeado que se le acercó y le pidió que pusiera un espelma, que no sabíamos en ese momento lo que era, y resulta que espelma es vela en catalán. Una persona hablándole en catalán le dijo que pusiera una vela. Quizá esto no tenía que ver con el accidente, sino con alguna otra historia. O a lo mejor uno de los muertos era catalán, ¿no? Puede ser. Y cuando ya nos íbamos del pueblo, después de esta investigación, pudimos hablar con una persona de allí, un policía local, que nos dijo, nosotros le preguntábamos a todo el mundo, oye, ¿a ti te ha pasado algo? ¿Has escuchado esta historia? Y él nos dijo, él era joven, no había nacido cuando ocurrió el accidente, pero nos dijo, mira, a mí no me ha ocurrido nada, pero de pequeño nos daba mucho miedo cuando íbamos a jugar a la estación, porque de pronto, de la nada, veíamos a una mujer que estaba allí de rodillas rezando por la gente del accidente. Ah, como decía... Podía ser la mujer que dijo algo. cosas? ¿Qué cosa? ¿Y ¿Y los señores mayores con los que estuviste hablando? Sí, pues esos son dos hermanos que vivían enfrente del lugar del accidente. Él recuerda, pues, como con su familia. Serían muy jóvenes, Sí, claro. claro, eran niños. Él recuerda cómo fue con su padre, a ver si podían ayudar en algo, el accidente. Y ella, es muy curioso porque tanto ella como su padre han visto, tiempo después, en esa misma zona, una serie de luces, de luminarias, que iban sobrevolando el terreno. Ellos lo asocian con la alma de la gente que pudo fallecer allí. Los más devotos o creyentes en las ánimas benditas, que otro día hablaremos de ellas, pues lo asocian también a este fenómeno, porque allí es un pueblo donde hay especial fervor por las ánimas benditas. ¡Qué bien! Pues sí, que Fiñana es muy bonito. Fiñana es muy bonito, se come muy bien, Se come muy bien, pero muy bien. mucha hospitalidad, y el reportaje Sí. que hicimos para Cuarto Milenio causó sensación, porque hay muchas personas, me consta, que están yendo a Fiñana a darse Sí. una vuelta por allí, a mirar la estación, y eso es muy bueno para los pueblos, ¿eh? Porque Claro que ya, sí, les da un poco de vida. claro que sí, Claro, llegan el ya lo dominguito, el fin conocen. de semana, se quedan por Claro, allí a dormir cerca, comen. comen, compran algo en las Claro, tiendas. claro que sí, ya hacen un poquito de turismo. Sí, Yo sí. soy uno de los grandes defensores, Raquel, del turismo del misterio. Sí, a mí el misterio sabes que no, pero si eso conlleva turismo para la Hay provincia, estoy gente, encantada. Raquel, hay gente que va a sitios por lo que allí ha ocurrido, o visita ciudades, hace rutas. Sin ir más lejos, en Escocia, con tu amiga Alicia, hicimos una ruta. ¿Al lagonés? No, al lago Ness fuimos, no vimos al monstruo. ¿No visteis? Ni al de los colores ni al del lago Ness. No estaba el de los colores tampoco. Y hicimos una ruta por los cementerios Hoy súper chulo. a las 11:30 de la noche. A la próxima me invitas, Alberto. En Edimburgo, Sí. en pleno invierno, Ah, solamente la guía y nosotros, ujú. y lo pasamos. Chupi, segurísimo. de La miedo. próxima Os vamos. lo recomiendo. No te Y fallo. si no, pues que también hagan la ruta del misterio de aquí de Almería, Mira, ¿no? La esa mía. me gusta más, que está más Esa, ¿verdad? cercana y ya luego te podía tomar alguna cosita. Sí, sí, esa me gusta. Esa te gusta más. Esa sí que la has hecho. Esa sí la he hecho. Dos Bueno. veces. Muy bien. Y las que te quedan. Lo que no nos queda es tiempo, Raquel. Como siempre. Como siempre se nos va el santo al cielo. Así que, pues nada, hasta la semana que viene, la audiencia, y a ti, Sí. hasta mañana. Mañana por la mañana en el trabajo, ¿vale? Sí. Hasta luego. Adiós.